diversas en tiempos de crisis. Estimadas autoridades, invitadas internacionales, representantes de organismos internacionales, mujeres feministas y organizaciones sociales, amigas, amigos, invitados en el público presente y quienes están en este seminario a través de las páginas que nos siguen en Facebook Live, en la página de AC Democracia, periodistas y los medios de comunicación y público en general. Bienvenidos y bienvenidas. A nombre de la Red Unida del Ecuador, AC Democracia, con el apoyo del programa Previ Mujer de la GIZ y ONU Mujeres, damos la más cordial bienvenida a este foro internacional. Quienes habla, Marlice Belén Grijalva Moya, quienes les va a acompañar a todos ustedes, autoridades y ponentes, en esta linda mañana. No habrá democracia real hasta que las mujeres sean escuchadas. Hillary Clinton. La institucionalidad para este avance por los derechos de las mujeres en el Ecuador ha sido una demanda de larga data del movimiento de las mujeres. Nos remonta a los años 80 el impulso de la Comisión del Estatus de la Mujer, del sistema de Naciones Unidas a través de la promoción de la década de la mujer entre 1975 y 1985. Será vital. Esto dio lugar al despliegue de varios instrumentos internacionales para tratar el avance de los derechos de las mujeres en los países con instancias para la implementación de su política pública. A 30 años de la Cuarta Conferencia de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, el estado de situación de los derechos humanos de las mujeres ha conseguido avances significativos de materia de leyes y políticas para su promoción. El Movimiento Nacional de Mujeres y Feministas en sus diversidades expresiones han sido motor fundamental de estas transformaciones. Sin embargo, aún tenemos mucho camino por delante. La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en 1995 están reconocidas como las apuestas progresistas e importantes para el avance de los derechos de las mujeres, definiendo dos esferas de acción, mismas que en la actualidad siguen guiando a los gobiernos progresistas para materializar avances sobre el estatus y condiciones de la mujer. Para la apertura de este foro internacional, damos paso al embajador de la República Federada de Alemania, el señor James Peter Luthergen. Bienvenido. De la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, excelentísima señora Ana Estado por excelentísima señora Isabel Moya, secretaria nacional de Educación, excelentísima señora Leticia Pina, secretaria presidencial de la Mujer y la Humana, estimada Lea Saedi, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, y estimada doctora Beatriz Piñeres, experta en transversalidad de género y Celia, y veo la señora representante de la Cancillería. Bienvenidos y buen día a todos y todas. Es para mí una gran alegría tener la oportunidad de participar en este importante evento, porque la Red Unidas es una estructura de suma importancia en la política exterior alemana, por tanto también para la nación. En un mundo interconectado y constante evolución, la promoción y garantía de los derechos de las mujeres y de la igualdad
asistencial, social, al interior de los estados, sino también un componente esencial de las relaciones y la cooperación internacional. El objetivo es construir una paz duradera, una seguridad global y un desarrollo sostenible, lo que nos ha llevado a reflexionar y pasar a una política exterior feminista. En Alemania, esta nace del mejor entendimiento de que las cuestiones de género, específicamente los derechos de las mujeres, no son marginales en el ámbito de las relaciones internacionales y de la acción exterior. En función de los intereses nacionales y globales, esta política busca una acción concertada de la comunidad internacional para equilibrar la balanza hacia la equidad, hacia vidas libres de violencia para las mujeres, hacia la paz, la seguridad, el comercio, el cambio climático o lucha contra el cambio climático, la migración, la cooperación, el desarrollo, entre muchos otros temas, que promueven y protegen los derechos humanos, particularmente de las mujeres y de los grupos políticamente marginados. Con la finalidad de estrechar los lazos entre Alemania y América Latina y el Caribe, en el año 2019 nace la Red de Mujeres Unidas bajo el patrocinio del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Alemania. Busca promover la participación igualitaria de las mujeres en las dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales. Con este fin, UNIDAS pone en contacto a mujeres y a movimientos de mujeres de América Latina, el Caribe y Alemania, fortaleciendo su compromiso con la igualdad y los derechos de la mujer como una clara contribución a una política exterior feminista. La cuarta conferencia de mujeres, celebrada en Beijing en 1995, plantea una aportación a los países del mundo sobre la importancia de la operabilidad de la población, pueda ser también parte del desarrollo. Se establecieron entonces directrices para avanzar en materia de igualdad mediante la promoción y garantía de los derechos de las mujeres. Desde entonces se han dado avances significativos en materia de leyes y políticas para su promoción. Sin embargo, no se puede desconocer que aún queda camino por recorrer para lograr la equidad nacional. La institucionalidad para fortalecer los derechos de las mujeres es, sin duda, un mecanismo central de esta política pública orientada a conseguir la igualdad de género en las dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y para concretarla en todas las esferas del gobierno. Como parte de la política exterior feminista y de desarrollo, Ecuador cuenta con el programa Prevenir la violencia contra las mujeres, Mujer, implementado por la GIZ, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica. Este programa se ejecuta en el país desde hace más de una década y su objetivo se quiere alcanzar a través de acciones innovadoras y sostenibles como estudios, metodologías, campañas, modelos de capacitación y gestión educativos. La finalidad es promover procesos de cambio social para una cultura equitativa e incluyente. La GIZ ha contribuido también a ese fin con este evento. Quiero agradecer a todas las personas que aportan a diario para que este
nuestro compromiso y continuar trabajando desde un enfoque de derechos humanos para lograr la equidad social y género. Muchas gracias. De nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social. Eva Perón. Muchas gracias, señor embajador. En Ecuador, según el último censo del 2022, la población es aproximadamente de 16.9 millones de personas. El 51.3% son mujeres, mientras que los hombres constituyen al 48.7%. Aunque las estadísticas muestran un creciente esfuerzo de las mujeres por instarse activamente en todas las esferas de la sociedad. Factores como la pobreza por ingresos, la violación basada en género y las desigualdades de género han impactado a este grupo poblacional dentro de la sociedad en los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Esta mañana también nos acompaña la señora Lena Saberi, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, quien nos brindará también unas palabras. Bienvenida. Buenos días con todas, todos. Muchísimas gracias por invitarme a este evento. Un cordial saludo a todos los participantes, a la señora ministra La Mujer y Derechos Humanos que nos acompaña en línea, el embajador de Alemania, Jens-Peter Hülkenheim, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ana Leticia Aguilar, secretaria presidencial de la Mujer de Guatemala, mi querida amiga Cecilia Mena, coordinadora Red Unidas de Ecuador, vicepresidenta de Arte y Democracia, Ana Elena Badilla, mi querida colega de ONU Mujeres, todos que están aquí en la sala, representantes de organizaciones de mujeres, sociedad civil, cuerpo diplomático, del Ministerio de la Mujer, de la Cancillería, bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por invitarme a este importante evento, estar en la sala con tantas amigas y amigos, todos comprometidos con temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Es siempre un placer empezar la mañana así. La Gina también de OEA está con nosotros, es otra amiga muy comprometida con este tema. Estamos aquí esta mañana reunidos para discutir el tema de la institucionalidad de las mujeres en tiempo de crisis. Felicito a los organizadores por tomar esta iniciativa, que es una iniciativa de la sociedad civil, de las organizaciones de las mujeres, porque la verdad es que en contexto global actual, las crisis han afectado desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Y lo estamos viendo en todo el mundo, desde Gaza hasta Sudán, desde Líbano hasta Ucrania. El costo para las mujeres y las niñas en zonas de conflicto realmente es devastador. Miles de ellas han sido víctimas, asesinadas, desplazadas, heridas, y realmente están en un momento muy difícil. En Afganistán hemos visto que la marcada represión de los derechos de las mujeres realmente subraya el profundo impacto de su exclusión de la gobernanza y de la sociedad general. Y en esta región hay tendencias muy marcadas antiderechos, antimujeres, y creo que tenemos que tener mucho cuidado en este momento. Y si bien el contexto del Ecuador es distinto a la situación en Afganistán, por supuesto, es importante resaltar que las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las niñas en el Ecuador no se cierran al ritmo deseado y en algunos casos incluso han aumentado con las
crisis que estamos enfrentando, crisis de inseguridad, crisis fiscal, desempleo. Entonces, según datos del INE, ya hemos escuchado algunos datos en las presentaciones anteriores, la brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres bordea el 15%, siendo mucho mayor para las mujeres indígenas, al 47%, y las mujeres afroecuatorianas, al 22%. También tenemos retos en la participación política de las mujeres, a pesar de los avances importantes normativos que sí hemos visto en los últimos años, pero en los últimos 4 periodos de la Asamblea Nacional no se ha alcanzado el 40% de participación de mujeres, y el porcentaje de mujeres en frente de prefecturas alcanza el 30%, y en los municipios estamos a solo 20%. Así que hay mucho por hacer en la participación. Y por supuesto, el tema de violencia de género sigue siendo un reto enorme en este país. 65% de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia durante su vida, cada día 5 niñas menores de 14 años se convierten en madres, que es una locura que sí tenemos que trabajar. Y una mujer ecuatoriana es asesinada por razones de género cada 26 horas. Perdón, voy a decir una mujer en Ecuador, porque puede ser que también es de otra nacionalidad. Entonces, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su objetivo número 5 de igualdad de género, los líderes mundiales se reunieron en Nueva York en septiembre para la Cumbre para el Futuro, que el secretario general Antonio Guterres convocó por todos los Estados miembros, y aprovecho para agradecer también a Alemania, que fue uno de los países apoyando la organización de este importante momento. Y en el documento que ellos adoptaron, el Pacto para el Futuro, los líderes mundiales reconocieron que el logro del pleno potencial humano y el desarrollo sostenible no es posible si a las mujeres y las niñas se les niegan derechos y oportunidades. No podemos dejar atrás a la mitad del mundo, ¿no? Es imposible hacerlo. Y los líderes mundiales se comprometieron a tomar medidas audaces, ambiciosas y transformadoras, incluido, y es importante resaltar, que mencionaron aumentar significativamente las inversiones para cerrar las brechas de género y fortalecer el apoyo a las instituciones que trabajan igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Las Naciones Unidas en el Ecuador, saludamos los pasos que el Ecuador ha tomado para fortalecer la institucionalidad en temas de género, incluido, por supuesto, el establecimiento del Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos hace unos 2 años. Esto fue un hito muy importante, pero es importante resaltar que este hito fue posible gracias a la lucha e incidencia constante de las organizaciones de mujeres y sociedad civil, cuyos esfuerzos siempre quiero aplaudir y saludar. Entonces, sí hay avances, pero ahora es importante seguir trabajando juntos para consolidar estos avances y avanzar aún más. Tenemos que garantizar recursos adecuados y una estructura institucional sólida que pueda sostenerse durante transiciones políticas y crisis fiscales y económicas. Tenemos que realmente transversalizar los temas de género en todas las instituciones. No es solamente un ministerio de la mujer que debe trabajar los temas de género. Todas las instituciones también tienen sus responsabilidades. Y tenemos que no solamente crear políticas públicas inclusivas, sino también asegurar su implementación efectiva y su monitoreo constante para garantizar que se traduzcan en cambios reales en las vidas de las mujeres y las niñas. Entonces, estimados invitados, invitadas, gracias por estar aquí esta mañana.
Estamos también en la antesala de la conmemoración de los 30 años en la Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Otro hito importante que realmente marcó un compromiso global hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y la Agenda Beijing más 30 nos recuerda que no podemos dar marcha atrás. Tenemos que avanzar con determinación hacia este futuro que todos queremos, un futuro donde todas las mujeres tengan acceso a oportunidades equitativas y sean reconocidas como agentes de cambio también. Quiero cerrar con unas palabras de Amina Mohamed, que es la vicesecretaria general de la ONU. Lamentablemente, mi organización tampoco hemos tenido una lideresa al top de la organización, pero ojalá en 2 años. Y ella ha dicho que no es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Si redoblamos nuestros esfuerzos y reafirmamos nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás. Necesitamos reformas urgentes y coordinadas y una armonización de las políticas sociales, económicas y fiscales. Entonces, ahora en este evento de alto nivel, que estoy muy feliz de poder participar en el evento de lanzamiento, vamos a poder compartir nuestras experiencias, conocimientos, tener también colegas de otros países es importante para poder compartir las buenas prácticas de otros países. Y eso también es el momento de reafirmar este compromiso colectivo de sociedad civil, de gobierno, cooperación internacional, de todos los que están en esta sala, y trabajar juntos para transformar las crisis que tenemos en una oportunidad para fortalecer la institucionalidad que respalde a todas las mujeres y las niñas. Les agradezco mucho por su compromiso, por su tiempo y por su participación. Por favor, sigan contando con la ONU en el Ecuador y todas sus agencias. Queremos seguir trabajando con ustedes. Muchísimas gracias. Cualquiera que sepa un poco de historia sabe que el progreso sería imposible sin la figura femenina, Carlos Marx. Muchas gracias por sus palabras, estimada Saberi. Ahora, por favor, escuchemos a la señora Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres para Ecuador. Bienvenida. Gracias, muy buenos días, tengan todas y todos. Un saludo muy especial al embajador Jans Peter se me apagó la pantalla querida Lena, nuestra coordinadora residente, Ana Leticia Aguilar, la secretaria presidencial de la Unión de Guatemala, que nos acompaña, y Beatriz Piñeres de la Comisión Interamericana de la OEA. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros, acompañarnos en este evento. Muy brevemente, yo solo quiero saludar, porque ya Lena, desde el Sistema de Naciones Unidas, dijo todo lo que teníamos que decir como Naciones Unidas, pero no quería perder la oportunidad de decir un par de cosas. Una, felicitar a Hace Democracia y a todas las organizaciones de mujeres que están siendo parte de esta iniciativa por justamente impulsar este debate tan importante. Como ya lo decía Lena, estamos acercándonos al 30 aniversario de la Conferencia Mundial de la Mujer, que estableció entre sus 2 esferas de preocupación especial justamente la importancia de los mecanismos para la igualdad de la mujer. Y necesitamos, como decía Lena, también seguir fortaleciendo los mecanismos. Así que esta reflexión desde la sociedad civil es fundamental también para retomar las experiencias de otros países, las experiencias de organismos internacionales también, y las experiencias y visiones desde la sociedad civil para fortalecer esta institucionalidad que necesitamos en el país. Lo otro importante es, y aprovechando, embajador, algo que usted dijo que me parece importantísimo también, la política exterior feminista, ¿verdad? Y creo que sería, en algún momento hemos hablado con la canciller de impulsar una iniciativa de política exterior feminista acá. Ella
ha mostrado apertura a la idea, así que creo que podríamos trabajar en conjunto apoyando a la Cancillería para que Ecuador pudiera adoptar también una política exterior feminista. Y hay un primer paso que ya se está dando que quiero adelantarles y comentarles, probablemente ya les informaremos más adelante, pero en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia a las mujeres este año, justamente el lunes 25 de noviembre, se va a lanzar el Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, que es el primer plan nacional que elabora Ecuador y que lo asumió como parte de su compromiso al ingresar Ecuador como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que hemos venido apoyando durante más de un año a la Cancillería, que ha liderado el proceso en consulta con las instituciones públicas competentes en la materia, Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Seguridad, otras instituciones, también como organizaciones de la sociedad civil que están trabajando temas vinculados con paz y seguridad. Y por fin se va a lanzar este primer plan nacional. Hay otros países que ya llevan 4 planes, 3 planes, así que hay otros países de los cuales también queremos retomar sus experiencias y poder abonar al trabajo que inicia en esta materia Ecuador. Y luego del lanzamiento del plan, pues tendrá el desafío de apoyar la implementación de ese plan, ¿verdad? Con las medidas que aquí se están acordando. Así que quería aprovechar el comentario del embajador y compartir esta información que también me parece importante en este proceso. Así que solo termino diciendo que esperamos tener una jornada productiva, de mucha reflexión, aprovechar mucho la experiencia de los otros países y los organismos también que nos van a compartir en este día y poder sacar algunas líneas de acción o acuerdos para poder seguir avanzando en este desafío común de fortalecer el avance de la igualdad de género, de los derechos de las mujeres y de la institucionalidad de género en el país. Muchas gracias. Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. Ruth Bader. Muchas gracias y agradecemos su participación, señora Ana Elena Padilla. Pasamos el micrófono a nuestra querida Cecilia Mena, coordinadora de la Red Unidas y de AC Democracia y miembro del Consejo Consultivo de Mujeres del CENID. Bienvenida, Cecilia. Bueno, oye, esto está grandísimo para el tamaño de Marlice. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a Marlice. Ella es parte de una organización juvenil de Mujeres en Movimiento y aceptó ser nuestra maestra de ceremonia con todo el desafío que ello implica. Y gracias, Marlice. Buenos días a todos, a todas. La verdad es un gusto este espacio. Quiero saludar y agradecer a los y las delegadas de las carteras de Estado que están con nosotros, al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Secretaría Nacional de Planificación, al Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Qué bueno que esté en esta posibilidad de diálogo y reflexión. Excelentísimo señor embajador de Alemania, aliado siempre de las causas de las mujeres en América Latina y en el mundo. Gracias a Alemania por eso. Estimada doctora Elena Sabelli, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y una aliada también para los derechos de las mujeres, siempre en su gestión. Distinguidas autoridades internacionales que nos acompañan, a la Secretaría Presidencial del Ministerio de la Mujer de Guatemala, ¿verdad? A la Leticia, a la señora Beatriz Piñeres, del Sistema Iberoamericano de la Mujer, de OEA, que también nos acompañan. A mis compañeras del movimiento de mujeres y feministas del país que han viajado largas horas por estar con nosotros y siguen llegando. Y les agradezco muchísimo por esto, porque realmente para nosotras esta es una gran preocupación. Quiero decirles que para nosotras, y permítanme hablar en plural,
asociaciones, de coaliciones, de redes, de organizaciones, que desde hace meses venimos pensando en cómo revitalizar las preocupaciones de la agenda de Beijing, de la cuarta conferencia de Beijing. Sentíamos que esta posibilidad de la conferencia de Beijing también nos posibilitaba a nosotras tener reflexiones amplias, no solamente entre nosotras, sino con delegados de gobierno, con miradas de otros países, analizando cómo hemos venido caminando y también los retos que tenemos, ¿sí? Pensarnos conjuntamente sobre la importancia de la institucionalidad de las mujeres para el avance de los derechos de las mujeres en el país, pero no solamente de los derechos como tal, sino de la democracia y del desarrollo del país, ¿no? Entonces, en este contexto, agradecerles al programa Pre Mujer de Gisela, porque nos abrió la puerta a plantearnos esta oportunidad y nos permitió concretar este encuentro. Y de eso, sumar de la mano a mujeres, a nuestros colegas de las mujeres, porque ha sido esta suma de esfuerzos la que nos tiene hoy aquí, un espacio de altísimo nivel. Para nosotros definitivamente soñar, tener invitadas internacionales y a los actores del gobierno conversando de este asunto que para nosotros es vital, es realmente inspirador. Así que me pongo los lentes para poder estar súper claros. Las luchas de nuestras ancestras por la inclusión y la igualdad han sido sin duda vitales. Y esas luchas han sido trascendentales para tener respuestas de política e institucionalidad por parte del Estado. Sin embargo, y ya lo han dicho ustedes, dicho nuestra moderadora, nuestras ceremonias, nuestros invitados especiales que me han precedido en la palabra, seguimos enfrentando desafíos. Y hay dos desafíos muy fuertes que son unos enemigos silenciosos, los llamamos nosotros, y son estos sesgos de género, ¿sí? Estos sesgos sociales que permiten la desigualdad, la discriminación, la violencia contra las mujeres, y que nos están diariamente cobrando vidas de mujeres valiosas, dañando sociedades enteras a causa de esta tragedia. Además, esta desigualdad, esta discriminación ha dado paso a que la pobreza tenga fin. Ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Y claro, esto impacta en la sociedad en su conjunto. Y eso habla del tipo de desarrollo, o no, que hoy tenemos como desafío en el país. Ante estos factores se ha sumado otro desafío que nos está complicando la vida al pueblo ecuatoriano y sin duda a las mujeres de los territorios y en todo el país, y es la inseguridad. Esta inseguridad que, como sabemos, tiene tomada toda una ruta en el país, que es la ruta de la droga, donde nuestras hermanas de los territorios, mujeres, niñas, jóvenes, están viendo sus vidas realmente impactadas, porque además del primer enemigo, que son los sesgos de género, tenemos este otro enemigo con el cual también tenemos que batallar. En este contexto, y a partir de los esfuerzos que hemos hecho las mujeres por ser unas actoras claves en el desarrollo del país, sentimos y vemos, palpamos a través de las cifras nacionales que este sigue siendo un desafío enorme, en el cual hace falta un largo camino todavía por atrás. Por lo tanto, con todo lo que hemos dicho anteriormente, es central para nosotras el pensar en conjunto sobre la importancia de la institucionalidad y su accionar en todas las carteras de Estado. Nosotros necesitamos que, para lograr
articular políticas, pero principalmente para que realmente podamos hablar en clave de desarrollo del país, nosotros seamos parte de ese mapa, de esa articulación, ¿sí? Para que los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de las mujeres puedan ser plausibles en nuestro país y poder enfrentar conjuntamente este crecimiento de la desigualdad y sus expresiones en fenómenos como el femicidio, la violación sexual a niñas, el embarazo adolescente, la migración, la feminización de la pobreza, la discriminación en todas sus formas hacia todas las mujeres en su diversidad. Solo de esta manera, es decir, juntos, juntas, articuladamente, podremos mover el timón, darle un giro y ser sumadas activamente en el camino de la dignidad, creciendo y desarrollando de manera junta este país. Muchísimas gracias. Agradecemos a las autoridades, a las compañeras del movimiento de mujeres y feministas, a quienes nos reciben en sus pantallas por la cálida bienvenida y presencia a este foro de alto nivel, fortaleciendo la institucionalidad de las mujeres diversas en tiempos de crisis. Continuamos con este encuentro que tiene por objeto fortalecer el mandato integral de la institucionalidad de las mujeres a través del intercambio de experiencias y aportes interministeriales en miras a su posicionamiento en contexto de crisis económica e inseguridad. Aportes estratégicos para el avance de los derechos de mujeres y niñas en toda su diversidad. Ahorita damos paso al primer panel de esta mañana y quiero dar la palabra a nuestra querida Paquita Morejón, una compañera feminista de larga trayectoria por parte de la Red Política de Mujeres y de la Coalición Nacional de Mujeres, quien será nuestra moderadora en este espacio para esta mañana. Bienvenida, Paquita. Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro. Isabel Allende. ¿Aló? Gracias a Beijing, desde 1995, los derechos humanos de las mujeres han alcanzado avances significativos. Sin embargo, un constante desafío es la debilidad institucional y la falta de voluntad política de los gobiernos de turno para garantizar los derechos del 51.3% de la población, que somos las mujeres, y colocar su importancia en el conjunto del Estado y en la agenda pública. Buenos días con todas y todos. Tengo el privilegio de moderar este panel de alto nivel, oportunidades y desafíos para fortalecer la institucionalidad de las mujeres en tiempos de crisis y de retrocesos en la región. Nos acompañan para este panel, nos acompaña Ariana Tanca Maquiavelo. Ella está a través de Zoom, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Ella es politóloga, especializada en política comparada, asesora comunicacional, experta en redacción, investigadora de inteligencia estratégica. Tenemos con nosotros a Ana Leticia Aguilar, secretaria presidencial de la Mujer de Guatemala, cargo que ejerce desde el año 2016,
doctora en Sociología Política con estudios en maestría, de maestría en Antropología y Etnometodología. Tiene amplia experiencia y capacidad en docencia e investigación, así como en consultorías con organismos nacionales e internacionales. Funcionaria y asesora de gobernanza y gestión de políticas públicas. Integrante del Movimiento de Mujeres y Feministas de Guatemala y Centroamérica y fundadora del Programa Regional Feminista Centroamericano La Corriente. Beatriz Piñeres, bienvenida. Experta en transversalidad de género y fortalecimiento institucional de la Comisión Iberoamericana de la Mujer, CIM de la OEA. Tiene a su cargo el área de empoderamiento económico de las mujeres y coordina la Ley Modelo Interamericana de Cuidados. Tiene estudios de posgrado en Economía y Ciencias Políticas, maestría en Economía Aplicada y certificación de Gestión de Negocios Internacionales, con vasta experiencia en asesoramiento de reuniones de alto nivel de la Asamblea General de la OEA y procesos de cumbres. Cada panelista tendrá 12 minutos para contestar la pregunta que le realizaremos con esta paleta amarilla que la voy a sacar. Me olvidé de la paleta, quería oírles más. Cuando falten los minutos, les avisaré para terminar su intervención. Al término del panel, realizaremos una ronda de preguntas y respuestas. Las compañeras que deseen hacer preguntas a las panelistas deberán anotar sus preguntas durante las intervenciones, indicando a la persona que quiere consultar. Estas preguntas serán recogidas de sus puestos donde están sentadas. Voy a permitirme hacer la siguiente pregunta a nuestra querida Ana Leticia Aguilar. Como secretaria presidencial de la Mujer creada en el año 2000, ha logrado sostener y fortalecer las políticas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, su institucionalidad y su accionar en el gobierno. ¿Qué recomendaciones puede brindarnos al Ecuador? Buenos días a todas y a todos. No van a ser ciertos los 12 minutos porque solo en saludar me voy a tardar un ratito. Les saludo a todas por nombre, por representación, por cargo. Y me supo el vocativo que expresaron quienes me antecedieron, saludando a las autoridades que están hoy aquí acompañándonos. Quiero decir que yo estoy muy honrada por esta invitación. He estado diciéndoles que para mí es una oportunidad inmensa de poder empezar a sistematizar la experiencia al frente del mecanismo de la mujer en Guatemala durante periodos críticos de involución en la democracia y en la institucionalización de acciones en el Estado para el avance de las mujeres en el país. Estas primeras reflexiones que me ha dado la oportunidad este evento de hacer, pues me han llevado a poder concluir que hay ámbitos esenciales, fundamentales a 30 años. Imagínense que ya son 30 años de Medellín. ¿Quiénes estuvieron en Medellín? Levanten la mano. ¿Quiénes estuvieron en Medellín? Poquitas de quienes estamos aquí estuvimos en Medellín. Imagínense ustedes, porque algunas empezábamos a ser mamás en ese momento donde éramos. Y ya estamos entraditas en años. Entonces, me parece que hacer acciones de
reflexión sobre la institucionalización de acciones en el Estado para la reducción de brechas de inequidades y igualdad entre hombres y mujeres a 30 años de ley es muy significativo. Y lo es porque yo creo, lo primero que quiero reiterar es algo que creo que dijo Cecilia, que es que la principal debilidad y el ámbito más postergado desde mi punto de vista en los compromisos de la Plataforma de Acción de Medellín es el de la institucionalización de acciones en el Estado para este fin. El ámbito de la gobernanza, de la problemática de la inequidad y la desigualdad entre las mujeres es el más postergado. Y mientras no avancemos en establecer claramente y definir claramente qué significa institucionalizar estas acciones en el Estado, cuál es el rol del mecanismo de la mujer, los alcances y los límites que tiene el mecanismo de la mujer como entidad de gobierno y como órgano del Estado, que además tiene funciones y competencias con los otros poderes del Estado, con los órganos de control, con otros actores de la sociedad civil, porque tiene un rol en materia de control de convencionalidad. Mientras no entendamos ese rol, mientras no establezcamos conjuntamente y en consenso con las organizaciones de mujeres y feministas en qué consiste este mandato y tengamos una expectativa común de ese mandato, es muy difícil seguir avanzando y vamos a seguirnos enfrentando al debilitamiento, a la peligrosidad de que nos cierren el mecanismo, a la imposibilidad de tener una transversalidad efectiva en todo el Estado, de tener una identificación de prioridades, de planificación, de programación, de presupuesto de inversión pública en cada una de las ofertas programáticas de los ministerios y de las entidades ejecutoras en el gobierno. Me parece a mí que esa es la primera idea importante que creo que no hay que dejar de lado. Para eso, me parece a mí que estos diálogos, estas reflexiones que se puedan hacer entre los mecanismos de la mujer, entre las instituciones de gobierno, con la cooperación internacional y las organizaciones del movimiento de mujeres es vital. Porque otra de las ideas fuerza que quiero decirles es que en mi experiencia está clarísimo para mí que la posibilidad de avance del mecanismo de la mujer, la posibilidad de fortalecimiento de sus capacidades está directamente vinculada y depende enteramente del compromiso y de la voluntad de las organizaciones del movimiento de mujeres y feministas. No depende de nada más políticamente. Nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil, ni con gobiernos de izquierda, ni con gobiernos de derecha, ni con gobiernos de centro. Nunca ha sido fácil. Siempre ha sido un desafío constante, permanente. Y mientras no logremos que las organizaciones de mujeres y las feministas retomemos aquel debate, viejísimo debate, de hace ya 40 años entre nosotros, sobre el rol de las mujeres aliadas, políticas, aliadas y funcionales en el Estado y la relación con las organizaciones del movimiento y las feministas del movimiento de mujeres, mientras no retomemos esa discusión y ese debate político que es profundamente, voy a decir, profundamente estratégico y profundamente subversivo, no vamos a seguir avanzando en este proceso de fortalecimiento de los derechos. Hay un abandono de este debate. En Guatemala no fue fácil. No siempre fue posible este debate entre las organizaciones de mujeres y las feministas y nosotros en el mecanismo. Cuando
tenemos aliadas en el mecanismo de la mujer, cuando tenemos una feminista al frente de los mecanismos de la mujer, no podemos perder la oportunidad y la posibilidad de establecer este diálogo y de establecer esta agenda común, esta hoja común. Si eso es posible, no hay que perderlo de vista, no hay que debilitar el liderazgo de esa alianza en el mecanismo. Por ningún motivo hay que hacer un pacto político para no debilitar ese liderazgo. Quiero decir que otro elemento fundamental que me parece que es también vital en este proceso es la construcción de una red de aliados, de aliadas, de actores en otros poderes del Estado, en momentos de involución y de crisis política, del sistema político de la democracia en los países, como ha sido el caso de Guatemala, hasta enero de este año, cuando tuvimos un cambio de gobierno, en un país que tiene un compromiso absoluto con los derechos y la agenda de las mujeres. En la experiencia del mecanismo, haber tenido aliados en los otros poderes del Estado, pocos aliados, pocas aliadas, pero fundamentales, en temas posibles, en agendas posibles, es vital. Y el rol de la comunidad internacional y de los organismos internacionales también lo es. Cobra una vigencia particular el sistema interamericano de derechos humanos. Hay que fortalecer el vínculo y la relación con el sistema interamericano de derechos humanos, especialmente con la CIDH. Hay que fortalecer el vínculo con la CIM de la OEA. Por eso es muy importante la presencia de nuestra colega aquí. Hay que fortalecer muy fuertemente el vínculo con el sistema de Naciones Unidas, especialmente con el ACNUR y con mujeres. Y por supuesto con algunas representaciones y misiones internacionales en los países que, como Alemania, tienen un compromiso con los derechos humanos de las mujeres. Porque la presencia de estas instituciones y de estas instancias en países como Guatemala, donde hemos tenido crisis políticas regulares y es un asunto, digamos, estructural para el funcionamiento del Estado, es vital porque fortalece nuestra posibilidad de tener presencia donde no podemos tener presencia desde las acciones regulares del Estado. No sé si me explico. El apoyo, el acompañamiento, los términos de la relación política con los donantes, con la comunidad internacional, con los otros países son fundamentales. Es un trabajo que no hay que perder de vista y que no hay que abandonar. Me parece que es vital y fundamental que este debate además esté nutrido desde el punto de vista de lo que hemos dado a llamar el enfoque de interseccionalidad de derechos. En periodos de crisis, todas sabemos que el mecanismo de la mujer es el primer organismo en el Estado hacia el que todo el mundo voltea a ver y empieza a querer debilitar. Es decir, es el primer, es una oferta permanente para los sectores más retrógrados, para los sectores más conservadores, debilitar el mecanismo de la mujer. La agenda de los derechos humanos de la mujer. Somos una entidad en disputa, hay que entenderlo claramente. No somos como el Ministerio de Desarrollo Social, no somos como el Ministerio de Salud, no somos como el Ministerio de Educación, ni somos como la Secretaría de Planificación, no. Somos una entidad en disputa, porque somos una entidad que fue creada justamente por el avance de la agenda internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, pero por la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas, que es altamente peligrosa para estos grupos conservadores, fundamentalistas
digamos, más regresivos de la sociedad. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta que en este periodo quienes más afectadas van a ser justamente las mujeres pobres, indígenas, afrodescendientes de las zonas rurales, de los territorios. Y entonces, enfocarse en este diálogo y en este debate, en preservar los mecanismos, los instrumentos, las herramientas, el diálogo con actores en lo local, desde los gobiernos locales, es fundamental, para que no haya retrocesos. La consigna en periodos de crisis es que no haya retrocesos y que identifiquemos claramente con las organizaciones de mujeres y el mecanismo cómo hacemos para trabajar hacia adentro. Como decía yo, trabajamos desde el closet, ¿verdad? Estábamos trabajando en el closet. Nosotros pasamos muchos años trabajando en el closet, pero hoy estamos cosechando ese trabajo porque sentamos las bases de nuevos desempeños, construimos instrumentos, avanzamos en metodologías, avanzamos en herramientas para la gobernanza de la problemática de la mujer en todos los ámbitos del Estado, de las políticas públicas. Tenemos más o menos 45 instrumentos distintos que orientan la labor del sector público en diferentes dimensiones y transversalizan efectivamente la agenda de los derechos humanos de las mujeres en el Estado. Entonces, identificar esa agenda y trabajar conjuntamente en ello es importantísimo en periodos de reducción de espacios y de evolución de la democracia. Es importante también otro aspecto que para nosotros fue muy, no sé cómo decirlo, saltó de manera muy dramática porque el mecanismo en Guatemala tiene ya 24 años de existir. Nosotros fundamos porque ahí estuve, la Secretaría Presidencial de la Mujer, que en el caso de Guatemala no es un ministerio, es una secretaría que tiene estatus ministerial, pero no ejecuta, sino que tiene un mandato de acompañamiento y asesoría técnica en conjunto de la institucionalidad del Estado. Y fue muy dramático para mí darme cuenta que después de 24, cuando yo llegué por primera vez en el 2016 a la Secretaría, darme cuenta que después de 16 años de existir, las organizaciones de mujeres y las feministas conocían muy poco del desempeño del mecanismo. ¿De qué ámbitos de desempeño el mecanismo tiene? Es un tema que pareciera simple, pero es un tema mayor. Entonces, trabajar en informar, en que las feministas y las mujeres del movimiento conozcan claramente cuáles son los ámbitos de intervención del mecanismo de la mujer es importante. Estos ámbitos de intervención en casi todos los países responden desde luego a coyunturas específicas, políticas, históricas de los países, pero también a estándares internacionales en materia de mecanismos de la mujer. Pero no hemos, como decía al principio de mi intervención, avanzado mucho en este ámbito. Fíjense ustedes que en todos los instrumentos y en todos los compromisos y los mecanismos para su implementación el control de la convencionalidad, el marco de la convencionalidad, el de los mecanismos, el que orienta cuál es la naturaleza, el ámbito, el mandato de los mecanismos de la mujer, es de los más débiles. Yo puedo decirles que es el capítulo H de la plataforma de acción de Beijing el que más habla de estos compromisos y de a qué nos referimos las feministas y las organizaciones de mujeres cuando hablamos del mecanismo de la mujer. Entonces, difundir lo que los mecanismos están haciendo en el ámbito de esta competencia es importante, no es menor. Es importante tener en cuenta
que hay un ámbito que está vinculado a las políticas públicas, a la gestión de políticas públicas para avanzar en la equidad y en la igualdad entre hombres y mujeres, que hay un ámbito que está asociado a la gestión de la información y el conocimiento y que eso requiere de muchísima especialidad y de muchísimas capacidades, es importante. Que hay un ámbito que está asociado fuertemente al control de convencionalidad, que es un ámbito especializado, es fundamental, es importante. Y un ámbito además que está vinculado directamente al fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres, que es uno de los ámbitos más abandonados en momentos de crisis política. El mecanismo en Guatemala no pudo trabajar en todos estos años en fortalecer la participación ciudadana de las mujeres porque explícitamente teníamos prohibido hacer eso. Entonces, comprender estos ámbitos y que las organizaciones de mujeres y las feministas comprendan, conozcan, sepan de lo que está haciendo el mecanismo, les empodera para poder seguir teniendo una incidencia importante a ese nivel. Yo tengo tantas cosas que decir, pero la última que quiero decir, porque ya se me acabó el tiempo, es que nos preparemos para que el mecanismo desaparezca. Estemos preparadas siempre para que el mecanismo desaparezca, porque puede desaparecer, porque es posible que desaparezca, porque puede ocurrir de un día para otro, compañeras, porque ya lo vimos, porque ya ocurrió, porque algunas ya venimos de regreso de ese nivel de debilitamiento, de esa amenaza, que es una amenaza que también quiero decir que tiene un rasgo importante de violencia política contra las mujeres que estamos al frente del mecanismo. De eso platicamos otro día, pero preparémonos para un escenario regresivo en el que el mecanismo sea tan debilitado que pueda desaparecer. Y preparemos desde ya una agenda que permita que esta demanda, este derecho adquirido, por eso la importancia de identificar actores, por eso la importancia de avanzar políticamente en este pacto entre nosotras, que este derecho adquirido no tenga un retroceso, que sigamos luchando por este derecho que adquirimos hace muchos años y del cual no podemos retroceder, pero preparémonos para el peor escenario. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias. Creo que sí se me escucha. No, mejor. Muchísimas gracias, querida Ana. Muchas gracias por los mensajes que nos han dejado, que son muy interesantes, ¿no? O sea, yo diría que mientras las mujeres no seamos ciudadanas de primer orden para el Estado, tenemos problemas. Pero también, si nosotras no aceptamos nuestro rol en la sociedad, como ciudadanas de derechos, como sujetas de derechos, y la invitación que nos hace Ana Leticia, muy importante, es de que es necesario esta sinergia con las mujeres que están en el poder. Con eso nos quedamos y damos el paso a nuestra querida Beatriz Piñeres, de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. A ella le consultaremos cómo aporta la institucionalidad de las mujeres en los gobiernos de la región. ¿Qué importancia tiene la institucionalidad de las mujeres en los gobiernos de la región? Gracias, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Es para mí un honor estar aquí representando a la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA en este importante evento. Quiero aplaudir muchísimo la iniciativa que viene de la sociedad civil
movimiento que impulsa cambios y consideramos desde la CID súper importante este tipo de iniciativas para visibilizar, para problematizar, para proponer soluciones y para actuar en conjunto, para mover la aguja, como decimos. Quiero también hacer un pequeño comentario, dándole gracias a los hombres que nos acompañan hoy. Las mujeres estamos convencidas de lo que queremos, pero necesitamos los aliados para poder seguir avanzando. Nos podemos hablar entre nosotras por horas, pero nosotras ya estamos convencidas. Así que agradecemos mucho, necesitamos el apoyo de todos los actores de la sociedad para poder seguir. Así que muchísimas gracias. Brevemente, solo comentar que la Comisión Interamericana de Mujeres es el primer órgano intergubernamental creado para asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y es actualmente el foro político hemisférico para los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Fue creado en 1928, así que ya llevamos casi 100 años trabajando en estos temas y en los últimos 30 años, desde Beijing, nos hemos enfocado en trabajar, además de los derechos civiles y políticos y violencia, con la Convención de Belén do Pará en 1994, también en trabajar los temas de fortalecimiento institucional y fortalecimiento de la arquitectura de género en los estados. Voy a abordar dos temas. Primero voy a hacer como un repaso de la arquitectura internacional y los compromisos internacionales sobre el cual se rige la importancia de contar con el Mecanismo Nacional de la Mujer y que el Estado de Ecuador trabaje en los temas, y al final quiero hacer una reflexión muy puntual sobre la importancia de abordar los derechos humanos de las mujeres de manera integral. Primero, la Convención de CEDAW de 1979 indica que los estados que han ratificado la CEDAW tienen la obligación de lograr la igualdad de género, erradicando todas las formas de discriminación contra todas las mujeres en todas las áreas del quehacer humano, incluyendo aquellas esferas consideradas privadas. Y en ese sentido, la Recomendación General número 25 del Comité CEDAW establece que los estados tienen tres obligaciones concretas. En primer lugar, los estados tienen la obligación de garantizar que no haya discriminación directa ni indirecta contra la mujer en las leyes y que en el ámbito público y el privado la mujer esté protegida contra la discriminación que puedan cometer las autoridades públicas, los jueces, las organizaciones, las empresas o los particulares. La segunda obligación de los estados partes es mejorar la situación de facto de la mujer adoptando políticas y programas concretos y eficaces. Y en tercer lugar, los estados están obligados a hacer frente a las relaciones prevalecientes entre los géneros y a la persistencia en los estereotipos basados en género que afectan a la mujer. Entonces, esto es lo que establece la CEDAW. Luego entramos en Beijing en 1995, como ya hemos comentado, nace el concepto de transversalización de la perspectiva de género y se establece la obligación a los estados a trabajar en la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, y de aquí nacen los mecanismos nacionales de la mujer. Bueno, el marco jurídico internacional interno sobre los derechos de las mujeres en Ecuador se basa en una serie de convenios, tratados y leyes nacionales e internacionales que buscan proteger, promover y garantizar los derechos de las mujeres. Además de estos dos instrumentos que ya comenté, también hay otra serie de instrumentos interamericanos que también sientan las bases para trabajar el tema de igualdad de género, la no discriminación, y uno en particular, la Convención de Belén do Pará de 1994, trabaja el tema de violencia contra las mujeres. El protocolo de San Salvador, Ecuador firmó el protocolo en 1988 y lo ratificó en 1993. Es un instrumento vinculante que busca garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la seguridad social y a las condiciones de vida dignas. Este protocolo es particularmente importante para los derechos de las mujeres,
ya que impulsa la igualdad de género en el acceso a estos derechos fundamentales y establece la obligación de los estados de adoptar medidas específicas para garantizar que mujeres y hombres disfruten de estos derechos en igualdad de condiciones. Hay otras convenciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo la Convención Americana, que es el Pacto de San José, que ha influido en el desarrollo de leyes y políticas de igualdad de género en Ecuador al garantizar el derecho de las mujeres a la protección y participación igualitaria en la vida política, económica y social del país. A través de este instrumento, Ecuador está obligado a respetar y garantizar los derechos de las mujeres sin discriminación y a protegerlas contra todas las formas de violencia. Estos compromisos han motivado al país a implementar políticas y leyes nacionales que garanticen la igualdad de género y protejan a las mujeres de la violencia y discriminación. Sin embargo, el desafío principal sigue siendo la implementación efectiva de estas normas en la práctica, así como el monitoreo y rendición de cuentas para que las disposiciones legales se traduzcan en un impacto tangible en la vida de las mujeres en Ecuador. Quiero, luego de dar este panorama sobre los marcos normativos, los instrumentos internacionales y las obligaciones de los estados para la igualdad de género, quiero hacer una reflexión más profunda sobre la importancia que reviste que los estados trabajen la igualdad de género de manera integral y con un enfoque amplio en la igualdad, que permita abordar las causas estructurales de la desigualdad y las diversas dimensiones en que las mujeres enfrentan discriminación y obstáculos para su desarrollo. Primero, es importante notar que la violencia de género es, en gran parte, una manifestación de desigualdades más profundas en términos de poder, recursos y acceso a oportunidades. Sin trabajar en las causas estructurales que generan la violencia, como la falta de autonomía económica, la educación desigual y los estereotipos de género, las políticas de prevención y erradicación de la violencia quedan incompletas y no logran prevenirlas de manera efectiva. Segundo, la igualdad de género integral busca promover la autonomía económica de las mujeres, lo cual es clave para que puedan tomar decisiones sobre sus vidas sin depender económicamente de otras personas. La inclusión en el mercado laboral, la igualdad salarial y el acceso a oportunidades en sectores estratégicos no solo beneficia a las mujeres, sino que también impulsa el crecimiento económico y reduce la pobreza. Finalmente, un enfoque integral incluye la participación igualitaria de las mujeres en la política, la economía y la sociedad. Esto no es solo un derecho humano, sino también fortalece la democracia y mejora la representación de intereses y necesidades diversas en las políticas públicas. Las decisiones tomadas en igualdad de condiciones reflejan mejor las realidades de toda la población. Entonces, enfocar la igualdad de género de manera integral permite que los estados crear una base sólida para un cambio social duradero. Al expandir su acción más allá de la violencia, los gobiernos pueden avanzar hacia una verdadera, hacia un mundo de igualdad de oportunidades y transformación social, que beneficia no solo a las mujeres principalmente, sino también a toda la población y fortalece el desarrollo del país. Así que muchas gracias por este espacio y bueno, quedo atenta si hay alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Este recorrido interesante que nos lleva a pensar de que sí tenemos convenios y protocolos internacionales que nos cobijan, pero que también nos obligan al país. No solo a exigir su cumplimiento, sino a cumplirlo por parte del Estado. Vamos, con muchísimo gusto, recibimos a través del Zoom a nuestra ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana Tanca. Y siguiendo la misma tónica, estimada Ariana, le preguntamos cómo el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos promueve los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres en el Ecuador. Bienvenida, Ariana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, me disculpo por no poderlas acompañar
físicamente. A última hora tuvimos un pequeño cambio de agenda que me impidió estar compartiendo este momento con ustedes en la ciudad de Quito. Sin embargo, gracias por la invitación y pues vamos a conversar sobre algunos puntos bastante interesantes sobre la labor que se hace en el Ministerio de Mujeres y Derechos Humanos. En primer lugar, quisiera empezar con los desafíos que tenemos y luego vamos a seguir conversando sobre todos los logros que se han hecho durante esta administración. Así que vamos al directo. En primer lugar, yo creo que uno de nuestros mayores desafíos es la presencia en territorio. ¿Por qué hablo de la presencia en territorio? A pesar de que nosotros tenemos 41 servicios de protección integral y 8 centros violetas, 6 centros violetas estarán ya en funcionamiento desde el 25 de diciembre. Y que este es otro desafío que lo voy a comentar al final de esta primera parte. ¿Por qué hablo de un desafío? Porque si bien el proyecto de los centros violeta es un proyecto maravilloso que salva vidas, se descuidó por mucho tiempo los servicios de protección integral. Los servicios de protección integral, a mi criterio, es la columna vertebral de este ministerio, porque es donde estamos, donde cubrimos la mayor cobertura del territorio. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los servicios de protección integral? Muchas veces no contamos con acceso incluso a internet, servicios básicos, oficinas decentes. Esto es algo que desde el primer día de esta administración hicimos una evaluación para constatar el estado de cada uno y poco a poco hemos ido potenciando esta posibilidad. Justamente la semana pasada hicimos una entrega de equipamientos nuevos, de computadoras, impresoras, incluso televisores, para poder dar un mejor servicio a la ciudadanía. En ese sentido, como digo, centros violentos que son espacios donde se ofrece atención gratuita de servicios psicológicos, servicios legales, de trabajo social, son espacios que también deberían complementar lo que hace un servicio de protección integral, ¿no? Entonces, a futuro, en esta hoja de ruta que me permitiré compartir con ustedes, porque es muy importante que la sociedad civil conozca de estos temas para poder hacer el seguimiento correspondiente de la administración. Yo no estaré ejerciendo este puesto de forma eterna. En ese sentido, por eso mi intención es darle estas herramientas a todos los que ustedes pueden ser parte del fortalecimiento del Ministerio de Mujeres y Derechos Humanos a partir de la experiencia que hemos podido tener durante este casi ya un año de esto. Asimismo, algo que se vincula muchísimo con el territorio son los sistemas de alerta. Ese plan que está en funcionamiento, perdón, va a estar en funcionamiento el sistema de alerta temprana, cuya competencia está en el Ministerio del Interior. Sin embargo, hoy día no contamos con un sistema de alerta que nos permita activarnos de forma inmediata en estos casos. En esta razón que nosotros contamos por el reconocemos que sus medidas de marcha, sin embargo, sí nos ayudan en este momento a poder activarnos de forma inmediata en el caso que nosotros tenemos una alerta de la acción de derechos de las mujeres en cualquier tipo de forma de violencia. Es lo que nosotros hacemos, claro, que tiene WhatsApp donde directamente se puede formular estas alertas. No es una línea de emergencia, porque la emergencia la tiene que atender la Policía Nacional, sin embargo, hemos abierto esta línea de WhatsApp como forma de poder alertar a la ciudadanía que puedan hacernos llegar estas alertas de forma directa. Y mismo estamos trabajando también con un convenio con el F911 para poder dar seguimiento a las llamadas que ellos reciben en casos de violencia intrafamiliar y la violencia basada en género. Por otro lado, también creo que hemos sido testigos de las últimas semanas de la falta de coordinación que puede existir entre los estados de cara a corregir sus servicios, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos tomado pasos importantes en nuestro punto de firmar un convenio marco con el Consejo de la Judicatura justamente para fortalecer las capacidades de ambas instituciones de cara a los casos del centro de género, pero principalmente en los femicidios. En esto hay que fortalecer también la capacidad que tiene la Fiscalía, también la capacidad que tiene o que tiene la Policía Nacional, por ejemplo, en el momento de la elaboración de los partes policiales, que son la parte fundamental en el momento de iniciar una investigación por casos de femicidio. Y nosotros trabajamos de la mano del Ministerio del Interior, también de la Fiscalía, justamente para fortalecer sus capacidades. No obstante, esto siempre va a ser un desafío enorme, porque sabemos que en el rol que cumple la Policía Nacional
como auxiliar de la fiscalía. Antes de que sucedan estos hechos, es muy importante cómo se reclaman los hechos, cómo se elabora el parte, porque eso va a ser el insumo que va a tener la fiscalía para poder sustentar un caso de esto. Entonces, por eso es muy importante que exista esta coordinación y este fortalecimiento, y sobre todo en estas capacidades de levantamiento de información y de elaboración de los casos. Porque sin eso, si no hay una correcta información y elaboración de los casos, pues muchas veces en este caso se puede estar creyendo que sería como hacen. Y por eso es muy importante hablar de esta coordinación y de este fortalecimiento de las capacidades. Por supuesto, también un tema que sé que está en la cabeza de todos es el tema de su pueblo. Yo creo que nunca van a haber recursos suficientes para invertir y erradicar la violencia basada en género. Actualmente el presupuesto de este ministerio son $13 millones, tenemos distintos funcionarios a nivel nacional, que es una labor titánica para poder atender todas las necesidades, todas las alertas que existen a nivel nacional con la estructura que hoy tenemos. Pero no voy a permitir hablar de ese punto en un momentito. En ese sentido, nosotros desde este momento ya estamos elaborando todos los informes de necesidad con todas las justificaciones correspondientes para formalmente poder pedir un aumento del presupuesto. Ustedes saben también que es un año electoral, por tanto, en prorroga el presupuesto. Sin embargo, van a poder tener esta herramienta para poder pedir el aumento del presupuesto. También sabemos cuáles son las condiciones fiscales del país, sin embargo, estamos elaborando una herramienta para que de forma técnica, con todos los justificativos correspondientes, poder pedir un aumento del presupuesto. Y lo más importante es que ese presupuesto esté dirigido al fortalecimiento de los servicios de protección integral y presencia en territorio, porque eso es lo que a nosotros nos permite poder actuar con celeridad y poder ir a mayor cantidad de mujeres que nos necesitan. En ese sentido, hablo que la estructura del ministerio es un desafío. Sin embargo, sí me confianza en anunciar que para diciembre de este año, formalmente vamos a hacer un ministerio. Porque sí, nos llamamos Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y por estos objetivos nos elevamos al rango de ministerio tras ser por muchos años Secretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, no se había trabajado en lo que requiere este ejecutivo. Quedaron un plazo, si la memoria no me falla, de 6 meses para hacer todos los cambios a nivel de orgánica y a nivel de competencias y procesos para poder participar en el ministerio. Eso no se hizo, eso se está haciendo. Para diciembre de este año, formalmente tendremos una estructura de ministerio y eso nos va a permitir fortalecer esa presencia en territorio, porque el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tiene apenas 3 oficinas nacionales, que son oficinas técnicas. Estamos apuntando a poder tener oficinas técnicas, pero también oficinas nacionales y fiscales que nos permitan entender los casos, pero también fortalecer el eje de prevención, de poder activarnos en el territorio como lo hemos estado haciendo. Hoy nosotros también tenemos una activación a través, voy a llamar zonales para homologar un poco los términos, pero sí quiero que esté muy claro que nosotros tenemos 3 zonales que no son oficinas técnicas, pero con nuestro equipo de territorio, todas las semanas nos activamos a nivel nacional justamente en las brigadas que nosotros tenemos para acercar los servicios a los ciudadanos frente a no también el ministerio. Eso también en los recorridos que hemos hecho. No hay un conocimiento sobre el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Es muy importante que esa unidad nacional de municipios poder acercar el ministerio a todas las mujeres de este país, que conozcan lo que se hace, que conozcan cuáles son los servicios. Entonces, esto es muy importante que ahora que vamos a tener estructura y vamos a fortalecer el territorio, también se va a fortalecer el eje de prevención en tanto y cuanto se cumpla la activación que tenemos nacionales. Estas juntas nacionales han sido diversas formas de hacer parecer el eje de prevención. Por ejemplo, no solo hacemos brigadas de atención, pero también estamos combinando la forma en cómo nos podemos acercar a nuestros usuarios. Entonces, hacemos bailoterapia, que ya contamos con un convenio firmado con el Ministerio de Deportes, justamente para aprovechar los recursos que tiene el Ministerio de Deportes para nosotros poder, por un lado, difundir los protocolos en cuanto a que existen implementadores, pero también usar sus estructuras, sus instructores, su presencia territorial, para nosotros poder hacer, por ejemplo, estas bailoterapias. Estas bailoterapias que son espacios de integración, de actividad física, pero donde también hablamos sobre la ley, sobre dónde estudiar, cuando
dónde puedes presentar tus denuncias, por ejemplo, las medidas administrativas de protección inmediata. Entonces, los temas lúdicos, donde podemos compartir esta información y donde podemos aceptar y continuar expandiendo el mensaje del Ministerio y la presencia del Ministerio. Por ejemplo, otra forma que hemos en concertación muy exitosos son los desayunos comunitarios que nosotros estamos haciendo. Empezamos a hacer principalmente en el Cantón Rural, primero pusimos en Cerro Las Tablas, en el Cantón Rural, ahora en los lugares, en los barrios más peligrosos del Cantón de la ciudad, que están haciendo lugares en las ciudades más peligrosas del mundo. En este momento nosotros estamos un desayuno donde pudimos compartir con lideresas barriales, donde pudimos fortalecer también la capacidad de ellas para seguir moviendo el uso de los servicios. Entonces, estas son estrategias que a nosotros nos ha funcionado también un poco de lo tradicional, las capacitaciones, las certificaciones, sino que una forma más lúdica de poder llevar a nuestra usuarios. Otro elemento importante es que estamos llevando a cabo con el liderazgo de nuestra subsecretaria de Prevención y Erradicación de Violencia, que nos acompaña aquí, María Luisa Morales, que hemos iniciado hoy ya una ronda de las mesas provinciales en el país, con el objetivo de poder identificar a nivel institucional dónde están los puntos críticos en cada provincia para poder atender a su vez de forma inmediata las particularidades de cada provincia en cuanto a la violencia basada en género. El objetivo de esta ronda de las mesas provinciales es poder tener insumos, una hoja de ruta para poder territorializar la ley y que se pueda de una forma más específica en los territorios. Otro logro que me complace aquí compartir con ustedes es el observatorio que está, como ustedes saben, previsto en la Ley Política de Prevención y Erradicación de Violencia, que con la cooperación internacional para diciembre de este año, por fin lo vamos a tener real. También el catálogo de servicios, también una disposición de la ley orgánica, que no se había cumplido en esta administración, lo hicimos. Al momento contamos con el catálogo de servicios del Ministerio de Mujeres y Derechos Humanos y nosotros entregaremos un cronograma donde se irán integrando los diferentes servicios de las instituciones conforme a el. Como ustedes saben, existe un por más de 15 instituciones, por tanto, lograr e incluir todos los servicios en la plataforma más tiempo. No se puede lograr en apenas un año, sin embargo, nos comprometemos a entregar un cronograma para poder hacer los siguientes correctores. Asimismo, estamos ya trabajando con política de prevención que también lo dispone la Ley Orgánica de Erradicación y Prevención. Hoy contamos siempre una norma técnica para transversalizar el enfoque de uso en todas las instituciones del Estado. Esto lo hicimos de mano de Verónica Carrillo, que también nos acompaña, secretaria técnica del Instituto de Igualdad de Género, de la mano de CIDIC. A finales de noviembre entregaremos cómo se va a realizar en normas técnicas las diferentes instituciones del Estado. Asimismo, tenemos el objetivo de firmar una carta de compromiso con las diferentes instituciones del Estado. Ya en el objetivo existen compromisos unidos por el Gabinete en general y vamos a replicar esa iniciativa, por ejemplo, con la función legislativa, con la función judicial, con la función electoral, con la función de transparencia y control social. Asimismo, estimada ministra, en la elaboración de las comisiones ciudadanas, ustedes saben que también una disposición de ley, estamos trabajando en los reglamentos para que formalmente la sociedad civil, para ser parte de las mesas del sistema, poder incidir, poder observar y poder visitar el compromiso que se llevan en la mesa. Estimada ministra, con mucho respeto le anuncio que se terminó el tiempo. ¿Sí? Vamos a dar paso a preguntas y respuestas, y pues ahí tenemos una pregunta para usted, que si me permiten las otras panelistas, pues la voy a hacer primero a la ministra de Derechos Humanos, de la Mujer y Derechos Humanos, toda vez que está a través del Zoom. Dice la pregunta, una compañera quiere saber qué se está haciendo a través del Ministerio para desarrollar la estructura del Ministerio y lograr un desarrollo institucional que sostenga en el tiempo los derechos de las mujeres. Bueno, creo que esa respuesta yo un poco la estoy respondiendo durante la exposición. Como les comento, ya para diciembre de este año formalmente tendremos una nueva estructura del Ministerio, nosotros trabajamos de la mano del Ministerio de Finanzas
el Ministerio del Trabajo. Y el objetivo fue, en primer lugar, fortalecer donde se concentra el 80% del trabajo del Ministerio, que es en la Subsecretaría de Prevención. Vamos a fortalecerla, no me adelanto a cómo se va a fortalecer, pero sí les puedo asegurar que tendremos más personal, una dirección adicional para fortalecer el área de monitoreo. Nuevamente, en diciembre ya estará la nueva estructura y pues estaremos gustosos de compartir cómo quedará la nueva estructura, pero nuevamente nuestro enfoque ha sido fortalecer la Subsecretaría de Prevención, pero también la presencia en territorio. Bueno, tenemos algunas preguntas que se quieren hacerle a la ministra y que va en torno al fortalecimiento de la institucionalidad y también a los mecanismos que se tienen dentro del Ministerio de la Mujer para atender los problemas especialmente de violencia. Yo quisiera hacerle una consulta, mi estimada ministra. Aparte del tratamiento de la violencia de las mujeres, penosa situación que llevó a la creación del Ministerio de la Mujer, quiero preguntarle qué otros mecanismos, por ejemplo, si el Ministerio de la Mujer está también atacando y tratando los derechos económicos, sociales, culturales de la mujer. Nos gustaría escucharla, por favor. Esa es una excelente pregunta y lo tenía contemplado en mi intervención, así que me permito complementarlo con lo que iba a mencionar en un momento, y justamente es que uno de los enfoques también de esta administración ha sido en independencia económica de las mujeres, que eso también se habla en la orgánica de prevención y erradicación. Entonces, en este sentido, en primer lugar, nosotros tenemos actualmente un programa que hicimos de la mano de mujeres, justamente para promover las capacidades de económicos. ¿En qué sentido? Nosotros capacitamos a las mujeres en cómo sacar un negocio adelante y se entregará a finales de este mes un capital semilla para llevar adelante estos negocios de la mano de la supervisión, por supuesto, del Ministerio. En esos módulos de capacitación no solo se habló de cómo sacar un negocio adelante, pero también se dedicó un módulo entero en los temas de prevención. Asimismo, en este mes también tendremos ya acuerdos con diferentes empresas del sector privado, donde estamos volcando a fortalecer las capacidades laborales de las mujeres. Por ejemplo, hemos notado justamente en las instituciones que tenemos el programa de emprendimiento mucho interés, por ejemplo, en la astronomía, en artesanía. Entonces estamos haciendo acuerdos estratégicos con las empresas del sector privado para poder dar cursos de capacitación y así también poder multiplicar o que existan posibilidades, sea de empleo o empleo a nivel de emprendimiento. Esto es muy importante y la protección de sus derechos. Vamos a trabajar en conjuntas personales de protección de derechos para fortalecer también de nuestras APIs. Estamos trabajando de mano el fortalecimiento para que se conformen las juntas personales de protección de derechos, pero también con el Ministerio de Gobierno estamos elaborando un curso para que los dirigentes públicos, los representantes del Ministerio de Gobierno, puedan tener las correctas sensibilización y conocimiento de las normas para poder administrar las medidas administrativas de protección inmediata. ¿Qué es lo que notamos? Son puestos de alta rotación. Si nosotros hacemos una capacitación, por ejemplo, en junio, puede ser que en julio esta persona ya no esté. Por eso estamos diseñando un curso que sea de obligatorio en asumir el cargo para que estas personas estén correctamente capacitadas para atender estos casos. Asimismo, estamos trabajando también, como lo dispone la ley, en un curso de sensibilización general para los funcionarios públicos para que puedan empaparse sobre la ley, sobre los diferentes mecanismos, porque también hemos notado que existe un desconocimiento sobre cómo funciona la ley y cómo se aplica. Ahora también es muy importante notar, que es algo que yo siempre digo, falta muchísimo por hacer, y eso estamos absolutamente conscientes. Sin embargo, para nosotros es importante estos espacios, pero también conocer estas dificultades y dejar una hoja de ruta marcada
para que las administraciones siguientes puedan continuar en esta misma línea que no ha sido otra más allá de la representación al derecho. Gracias. Y también como medida de dar por favor, si creo que es algo muy importante, que creo que también están esperando escuchar, una herramienta de transformación social para nosotros va a ser el registro único de la violencia. Algo que está en la deuda que tiene el Estado ecuatoriano desde el año 2018, y sabemos que ahí fue una pequeña cobertura sobre el tema, donde se habló de que desde el 2018 solo se tienen visualizadores. Sin embargo, para tener un visualizador es muy importante conocer todo el trabajo que se hace atrás. Hoy contamos con un modelo de gobernanza, contamos con una norma técnica, hemos volcado todos nuestros esfuerzos para que el registro único de la violencia pueda ser útil y pueda ser sostenible. Y porque es una inversión que se está haciendo no solo en recursos públicos, pero también en un esfuerzo enorme que se está haciendo en coordinación con las diferentes instituciones que tendrán que integrar sus datos para que pueda funcionar el mundo. También creo que parte de la Gracias, ministra. muchos puntos de conocimiento sobre la ley y lo que tiene que ser el RUC es una plataforma que nos va a permitir no solo conocer patrones de violencia de una forma cualitativa, no solo las cifras que todos lo sabemos, sino que nos va a permitir prevenir y identificar situaciones de riesgo para poder intervenir como Estado de forma preventiva antes que las situaciones de violencia escalen a un sentido. Y esa es la importancia que tiene el RUC. Hoy, muchas gracias, ministra. Por favor, siempre es importante que quienes nos están escuchando en este momento puedan conocer todos los valores que se han tenido en la lista de la Grecia, que es muy medular en. Muchas gracias, ministra. Disculpe que le corte, pero tenemos las preguntas que tienen que contestar las otras panelistas. También quiero indicarle que nosotros tenemos algunas preguntas para usted que las compañeras, especialmente del territorio, nos han hecho llegar. Estas preguntas, indudablemente, las vamos a hacer llegar a usted conjuntamente con la sistematización de este foro, para que usted entienda cuáles son las preocupaciones que las compañeras mujeres y feministas del país tienen alrededor de nuestro ministerio y también de las acciones que se ejecutan, que indudablemente pues jamás dudamos de la voluntad política suya, pero que necesitamos claridad también para poder seguir al frente de nuestra militancia que obliga al cumplimiento de las acciones de este gobierno. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle la presencia a la ministra de Derechos Humanos, de la Mujer y Derechos Humanos, Adela Camacho. Gracias, y sabemos que también es difícil para usted estar en este espacio a través de la distancia. Bueno, vamos a pedirle a Ana Leticia que conteste las preguntas que le han hecho las compañeras. Muchas gracias. Tengo varias preguntas que he tratado un poquito de sistematizar para poder dar una respuesta un poquito más concreta. Y que me permite abundar un poco más en las ideas que les planteaba hace un momento. Hay una que tiene que ver con reiterar cuáles son como las dimensiones más importantes y más estratégicas para frente a las amenazas de debilitamiento del mecanismo, la peligrosidad, digamos, en momentos de crisis política y de crisis del sistema democrático. Creo yo que este foro va a ser muy importante porque va a dar elementos para otros países también. Yo me voy a encargar, por lo menos, de difundir las bondades de este foro en donde yo pueda, especialmente en América Central, con mis colegas del Consejo de Ministros de la Mujer de Centroamérica, del Sistema de Integración Centroamericano, porque creo que hay elementos aquí muy
importantes y que van a orientar de manera importante en estos países. Pero lo que quiero decir en términos generales es que hay una dimensión importantísima que no debemos olvidar y la cual también hemos postergado muchísimo. Yo creo que todos los mecanismos de la mujer, más o menos, en América Latina hemos logrado avances importantes en materia de marcos legales, de marcos de política pública y en mecanismos de implementación de acciones en el Estado, ya sea desde un enfoque más integral o ya sea desde un enfoque muy vinculado al tema de la violencia contra las mujeres, que yo entiendo perfectamente que por el peso tan significativo que tienen nuestras vidas y en las posibilidades de reproducción de la sociedad, sea un tema en el cual nos enfocamos muchas veces, ¿verdad? Pero todas estamos claras y sabemos que los mecanismos de la mujer tienen un mandato que va muchísimo más allá del abordaje de la violencia contra las mujeres. Entonces, en ese sentido, es el tema de los imaginarios sociales. Es el tema de las prácticas y de las creencias sociales de los distintos grupos socioculturales en relación a lo que significa ser hombres y mujeres en la sociedad, que sigue desde un punto de vista intacto y muy robusto, especialmente en los territorios, y que da pie a la posibilidad de que las enormes brechas de inequidad, de desigualdad, de exclusión y de discriminación contra las mujeres en la sociedad se sigan profundizando o se mantengan a los niveles que se mantienen en nuestros países, y que se manifiestan especialmente en algunos ámbitos y en algunas dimensiones de las políticas públicas, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva, como por ejemplo la participación política paritaria de las mujeres. ¿Por qué no logramos avanzar de manera sustantiva y de manera estratégica en estos temas? Porque los imaginarios sociales son el obstáculo más grande y más importante que no nos permite avanzar, porque están plagados de estereotipos que todas conocemos, que además son profundamente violentos, ¿verdad? Y excluyentes. Entonces, trabajar una dimensión con las organizaciones de mujeres y las feministas y los mecanismos de la mujer para poner en la agenda pública la necesidad de desmontar esos imaginarios desde las políticas culturales y educativas de los países es fundamental. Y donde sea posible y sea oportuno hacerlo, no hay que perderlo de vista ni hay que dejarlo postergado como lo hemos hecho, porque la comunicación para el cambio de comportamiento, el arte y la cultura son dispositivos que viabilizan justamente acciones que desde mi punto de vista nos van acercando a momentos más civilizatorios de la sociedad, y en este caso de la democracia para las mujeres. Entonces, ese es un elemento que me parece que es fundamental y que lo quería reiterar a la luz de esta pregunta de acciones concretas para avanzar en periodos de crisis y ese es un tema que ha sido siempre parte de la agenda feminista, chicas, ¿verdad? Y de las organizaciones mujeres, siempre lo hemos tenido en el radar. Lo que pasa es que muchas veces estamos quiero decir, muy empeñadas en estar haciendo algunas otras cosas, como son proyectos y temas que son los que nos financian lo que hacemos, y se nos olvida que hay un ámbito que tiene que ver con los imaginarios sociales, con estos aspectos. Y aquí también tenemos aliados importantes. Por ejemplo, en el Sistema de Naciones Unidas, la UNESCO tiene una línea importante de trabajo en desmontar imaginarios de exclusión y discriminación. Acudamos a eso. Es importantísimo. Lo otro que quiero decir es que el Estado no tiene un carácter monolítico y los otros poderes del Estado no son monolíticos, y la corrupción, como es el caso de Guatemala,
corrupción, de los actores de la corrupción, o de los actores del fundamentalismo, o de los fundamentalismos, o de los sectores, digamos, más conservadores de la sociedad, no es monolítico. Hay actores dentro de las diferentes abanicos, en este abanico tan grande de ideologías que en nuestros países andan por ahí. Hay actores que son auténticamente comprometidos con la democracia de los países y que están auténticamente comprometidos con el desarrollo. Y hay temas habilitantes en los que podemos ser comunes con estos actores. Tenemos que tener mucha flexibilidad, mucha imaginación. Tenemos que superar nuestras posiciones personales en función del avance posible de la agenda de los derechos de las mujeres. Tenemos que entender que hay agendas que son imposibles en determinados momentos políticos de los países. Hay agendas imposibles y hay agendas que se pueden, como decimos nosotros en Guatemala, y eso ustedes lo dicen aquí, hay que encontrarle la comba al palo, ¿verdad? Para saber cómo habilitar agendas posibles. Por ejemplo, ya no es una mala palabra el pronunciarse en contra de la violencia contra las mujeres en ninguno de los países de América Latina. Es que antes era mala palabra. Yo me recuerdo de eso cuando pusimos el tema en la agenda pública. Ya no es una mala palabra. Todos los actores de todos los colores y de todas las ideologías se pronuncian en contra de la violencia contra las mujeres, al menos públicas. Es una agenda habilitante. No es la única, pero es habilitante. Y es habilitante para trascender al piso básico de protección social. Es habilitante para trascender al enfoque de protección social y de las acciones de protección social, esto es de políticas sociales para las mujeres. Y es habilitante para el tema del empoderamiento económico de las mujeres, que tampoco es mala palabra. Y en el cual acuérdense que tenemos aliadas importantísimas. Yo no sé si aquí están sentadas las compañeras, dentro de las empresarias, mujeres bonitas, mujeres que están dispuestas a trabajar con las mujeres y que tienen contactos y que tienen vínculos con actores difíciles para nosotros. Entonces, ahí hay una venta importantísima que explorar. Busquemos esas ventas. Sí. Luego hay otros aspectos importantes que tienen que ver con los gobiernos locales que me han preguntado. Los gobiernos locales tienen un amplio potencial porque tienen autonomía. Y entonces son aliados importantes en algunos casos y donde sea posible hay que irse hasta donde sea posible con los gobiernos locales. Acuérdense que yo no sé cómo funciona en el caso de Ecuador, ya no me acuerdo, en algún momento de mi vida lo estudié, el tema de la planificación municipal, de la planificación de los gobiernos locales y del plan de ordenamiento territorial. Dejemos de estar promoviendo políticas de la mujer a nivel municipal y trabajemos por garantizar que el plan de desarrollo municipal y de ordenamiento territorial transversalice e incorpore las prioridades que tenemos y las necesidades y las demandas de las mujeres en lo local. Porque cuando hacemos políticas municipales para las mujeres, lo que hacemos es engavetar el problema de las mujeres a nivel de los territorios. Porque las políticas, voy a decir una cosa muy fea, pero la voy a decir. Ha habido una tendencia en América Latina a hacer políticas, a sobrepolitizar por la vía de las políticas públicas todos los problemas sociales para engavetarlos
la programación, el presupuesto de la inversión pública. Garanticemos que estos ámbitos de la gobernanza estén reflejando las necesidades y los intereses de las mujeres. Y lo último que voy a decir, ya me cae, hay más, pero ¿verdad? Es en la alianza entre nosotras, ¿verdad? En la alianza política entre nosotros. Bien, chicas, este es un debate viejo, es un debate viejo que ha provocado fisuras enormes en el movimiento y entre nosotros, y fisuras innecesarias y tensiones innecesarias que lo único que han hecho es distraernos y provocar el avance de otros sectores que sí son, que sí entienden que la alianza política es la única que les permite posicionar los temas y lograr avances, y hemos sacrificado la posibilidad de avanzar en nuestras agendas por estas luchas intestinas muchas veces entre nosotras, que son absurdas y que no nos permiten avanzar. Busquemos los temas comunes. Somos diversas, pero nunca colegas. Nunca la diversidad fue entre nosotras un pretexto para la discriminación. Nunca. La diversidad entre nosotras es una riqueza que de la cual tenemos que partir. Es un punto de partida. No es una división entre nosotros. Son viejos debates. Recuperemos esos debates. Hay una feminista connotadísima chilena, que algunas de ustedes han de conocer, es Julieta Kirwood, que escribió sobre este tema de las alianzas entre mujeres. Revisitemos eso que ella ya dijo hace 45, 50 años. Sigamos construyendo esta alianza, sigamos. Hay medios, formas, posición en los procesos de negociación entre nosotras. Las relaciones entre nosotros son políticas, y en los procesos de relación entre nosotros y de negociación entre nosotras hay agendas que hay que conceder, y las privilegiadas tenemos que entender que tenemos que corrernos en determinado momento de nuestro desarrollo y de nuestro vínculo con el movimiento de mujeres, para que otras mujeres tengan la posibilidad de acceder a estos espacios. Tenemos que quitarnos para que eso ocurra. Entendamos eso. Hay experiencias y hay enseñanzas inmensas en ese sentido. Es el momento de que podamos avanzar conjuntamente y de que podamos, porque los peligros del exterior, de afuera, de nosotras, este es un espacio cómodo, este es un espacio seguro, pero los peligros y lo que nos enfrentamos afuera es terrible, colegas. Entonces, acojámonos, hermanémonos, porque si no, no lo vamos a lograr. Gracias. Y bueno, después de estas reflexiones tan inspiradoras, solo quiero hacer eco de todo lo que ha dicho la secretaria Ana Leticia. Con relación a las preguntas que yo recibí, fueron dos que se relacionan entre sí, con relación a cómo contribuye la CIM al fortalecimiento de los mecanismos nacionales. Creo oportuno aclarar que la Comisión Interamericana de Mujeres es un foro político intergubernamental, entonces cada uno de los países de la región tiene una silla en la mesa. Y la silla, la delegada principal, es la titular de los mecanismos en cada país. Entonces, los mecanismos nacionales son nuestro principal interlocutor en los estados, nuestras ministras son quienes se sientan en nuestra mesa
posiciones de la Comisión Interamericana de Mujeres. Aquí tengo a mi derecha una de las delegadas por aquí en el Estado de Guatemala. ¿Cómo apoyamos? Nosotros desde la CIN todo nuestro trabajo se hace a través de los mecanismos nacionales de la mujer en las diferentes esferas de trabajo, en derechos políticos, en derechos económicos, en mujeres, paz y seguridad, en fortalecimiento de la institucionalidad, en violencia. Entonces, nuestro trabajo con los mecanismos nacionales es cotidiano. En particular, con relación al fortalecimiento de los mecanismos y la transversalización, tenemos una estrategia, pero no voy a entrar en detalles porque es lo que voy a presentar en mi segundo panel. Entonces, los detalles sobre cómo trabajamos la transversalización y cómo apoyamos a los estados, lo voy a dar más adelante. Así que lo dejo ahí. Creo que era importante aclarar cómo es la estructura de la Comisión Interamericana de Mujeres y cómo nuestro trabajo con los mecanismos es cotidiano, ya que son nuestras delegadas a Muchísimas gracias, un panel muy interesante. Yo le cedo la palabra a nuestra querida Mendelita. Muchas gracias, queridas panelistas. E invitamos a las y los participantes a tomar el refrigerio en la parte de atrás. Por favor, tenemos 10 minutos y luego regresamos. 15 por lo menos. 15.